Quizás lo que podemos hacer también, que para nosotros es importante que podamos como pensar contigo una forma de trabajo que sea posible realizar en este tiempo que es acotado y en las circunstancias en que está cada uno y cada una del grupo. Ujú. Por ejemplo, no sé si la Pía te contó que nosotros estamos trabajando con las antimétodos y ahí estamos trabajando, por ejemplo, bueno, estamos trabajando sobre el Pacino, eh, y Mm, estamos trabajando con un grupo de WhatsApp donde vamos haciendo algunos ejercicios que son bien acotados igual mm, para revisar el documento o revisar también memoria de ellas, no necesariamente de documentos ya producidos, sino de documentos ujú. nuevos que pueden producir, volviendo a pensar y volviendo a no solo pensar, sino también sentir de alguna forma cómo fue esa experiencia de proceso de Al Pacino con Ujú, sus características propias. Entonces, ujú. como ahora también conocer que quizás en lugar de un chat puede ser que nosotras les enviemos 3 ejercicios, por ejemplo, durante 3 semanas, tampoco para agobiar, que Eso. sean muy puntuales y ver cada uno en sus tiempos los pueda responder de manera que Sí, la colección que hagamos y este relato que te cuenta la Pía sobre Dark a través de los archivos de los documentos sea desde la experiencia de ustedes y no nosotras como documentalistas, nosotras escojamos los archivos porque eso no es la idea del proyecto. Po. Es más que nada un entiendo. trabajo de co-curatoría, lo que nos parece mucho más interesante que Me nosotros nos encanta. pusiéramos ahora al tuntún a elegir, o no al tuntún, sino con otras formas, a elegir documentos. Claro, o sea, igual al final, y eso que como que va a haber una parte en donde están los documentos así como, vamos a decir, como higiénicamente puestos, que es lo que uno está Claro. acostumbrado a ver, entonces este documento, la descripción, no sé qué, el autor, pero la idea es como armar un montón de recursos que nos permitan contar esto que estáis diciendo. Y me parece bien decidor que, por ejemplo, la idea sea como consagrar el proceso o encontrarse de nuevo con un proceso, o sea, como un artista también tiene procesos que a veces son difíciles, que necesitan como otro momento de mirada. Yo creo Mm. que no quedarnos solo con la idea de lo difícil, sino que pensar que tienen como una resignificación en el tiempo Ujú. y que entonces cualquier proceso creativo no es un proceso estanco. O sea, creo que ahí hay como una línea, como yo escuchándote nomás, pues, así como que tiro una línea que pienso que podría ser como interesante y donde cada uno de ustedes, los que quieran participar, va a tener experiencias distintas, pues, porque obviamente, no sé, pues, Juan Pablo que escribe tiene una Ujú. forma, ¿cachai? Me imagino que el Pablo tiene otra, o sea, tienen que ser como distintas miradas, pues, experiencias también. Claro. Entonces, Yo eh, me interesa recalcar que sería como, ¿es ahora posible hacer esto? Y no hace un par de años, donde todavía estaban como, donde hacer esto hubiera sido llevarnos como la destrucción final, ¿cachai? Porque, porque los conflictos suscitados, creo yo, por las premisas creativas, los conflictos como que nos tocaron personalmente, ¿cachai? mm, No solo conflictos de unos con otros, sino que conflictos de cada interno. uno con el quehacer, cada uno con el proceso. Entonces, eh, me parece, repito, una súper buena oportunidad, sobre todo como si es que el punto de narración fuera algo así como lo que tú estáis diciendo. Mm, Bacán. Bacán. Oye, yo tengo una súper curiosidad, Guille, Ya, que súper, o sea, que puede ser que no tenga nada que ver, ¿ya? Pero yo lo voy a tirar porque igual yo los conozco a ustedes hace años, de cerca igual, sí, y los he seguido desde el inicio del colectivo, desde antes de que fuera el colectivo. sí. Y entonces a mí hay algo como atmosférico o como intangible de onda, no sé cómo decirlo, que me recuerda mucho a Dark y me vincula mucho a Dark con conversaciones sobre el futuro, con la primera Ya. obra. ¿Cómo veis tú eso? Como que yo creo que hay algo como de factura, obviamente mucho menos elaborada en conversaciones que lo que llegaron en Dark,
porque era otro momento de la compañía, otros espacios también, pero hay algo como en la cualidad de la obra que me recuerda, como que siempre que pienso en Dark, pienso en conversaciones. Mi delirio. Escucha, está ahí ya llegando, estás como dando en el clavo, creo, porque Conversaciones fue la última obra o el último proceso que se emprendió y que se ejecutó, llegó a su fin, que no tuvo financiamiento. ¿Ya? Perdón que me remita a las circunstancias de producción, pero creo que son siempre centrales. Sí, pues, claro. Que no tuvo financiamiento y que iba, y todo ese proceso, esos años, fue a la par de postular principalmente a los fondar y no lograr el financiamiento, ¿cachai? El proceso que inauguró un cambio de estrategia fue el enemigo del pueblo, que fue decir, ok, vamos a hacer un proceso, decirle a estos financistas, a la subvención, vamos a hacer un proceso a partir de una obra que exista y que tenga una calidad consagrada, ¿cachai? Porque todas las otras postulaciones eran sobre la premisa de nosotros construir la dramaturgia y construir la obra como estímulo textual, como en conversaciones. Al fracasar muchas veces se inauguró la estrategia del enemigo del pueblo. Después se hizo No Tenemos, que también había un documento muy claro, muy concreto, muy práctico, y dijimos, vamos a hacer esto que está acá. Como que había una imagen que mostrar, se podía postular a la subvención con una imagen previa de la puesta en escena que íbamos a hacer, aunque fuera textual o de archivo, como en No Tenemos. Y en Dark, con apuro y con cierta confianza o exceso de confianza, se dijo, vamos a repetir la estrategia del enemigo, entonces vamos a trabajar, para darle imagen, fue el texto de Brecht de Santa Juana de los Mataderos, pero para hacer lo que en realidad queremos hacer, que es un proceso, cuando esto salga, como el de conversaciones, justamente, que era de construcción de obra, de puesta en escena a partir no de un estímulo textual previo, ¿cachai? Entonces están totalmente relacionadas. Y eso, ¿por qué digo que estáis dando en el clavo? Porque creer que podíamos hacer eso, vamos a hacer Santa Juana en el Matadero, y después sacarlo y empezar de cero a hacer una obra, fue lo que se volvió insoportable. Complejo, claro. Sí. Que yo pensaba que a mí, en todo caso, yo soy una fan de conversaciones, como que creo que también podríamos ver a quienes les haga sentido de traer algunas partes de conversaciones también a dialogar en este proceso de archivo, quizás como una pequeña ventana, ¿cachai? Que podamos como enlazar, porque que estemos trabajando sobre Dark no quita que podamos hacer como alusión quizás a otros mini momentos de la trayectoria del grupo también, que puedan venir a dialogar, a conversar con esto. Claro. Puede ser una posibilidad también. Sí, pues. Feliz. ¿Te refieres a material que ya esté como sistematizado o como también en esta idea de personalmente de ir a pensar en ese proceso? O sea, puede ser, se me ocurre un poco escuchando la Connie, por ejemplo, si hay un proceso o algo que a usted los remite un documento y tú decís, oye, esto realmente está súper vinculado con esta otra obra, que puede ser conversaciones, ya, tiremos este documento igual de conversaciones como si fuera como una ventanita que se abre a otro espacio y ojalá algún día podamos hacer también, o sea, como ir avanzando, ¿cachai? Siento que... Porque claro, igual sí. Lo choro es que también es que si eso se da, no como una obligación, pero tener esa opción, y porque nosotros ya tenemos una colección sobre usted. Entonces igual eso es bacán, ¿cachai? Porque tenemos una colección sobre usted y podemos pensar, esta es una segunda colección sobre usted, y pueden empezar a dialogar también, ¿cachai? Como, eso puede ser. No son como dos cosas aparte, pues si ustedes son lo mismo. Claro, algo así me imagino, sí. Sí. Quizás eso podemos también intencionarlo con algunos de los ejercicios que nosotras propongamos, sin obligación, como dice la Pía,
pero dejando abierta esta posibilidad de que la mirada de Dark también pueda anclarse a otros momentos del grupo, por ejemplo. Ya, claro, po, claro. Sí, Bacán. pues claro, Ahí me sí. saqué el micrófono. Ya. Yo, Quis- como al final estamos ahora entrevistando al Guille. Sí, pues, bacán, aprovechémoslo. Sí, pues. Oye, Guille, a propósito de que hagamos como esto, de que es aprovechemos como este rato que tenemos y Sí, como una entrevista, en sí. Dark, como tú estuviste como actor, Guille, y tomaste también otro rol, otra función dentro del trabajo, porque recuerdo que también hay tomado otras funciones, desde, no sé si la escenografía, pero como que hay una Sí, versatilidad en tu trabajo en el colectivo. eso es otro de los temas que creo que fue muy determinante dentro del proceso creativo. Porque hasta antes veníamos trabajando así, como con una movilidad total y sin definición de roles cerrados o enunciados. Eh, y en Dark, la dirección escénica, digamos, el Nicolás y la Loren, eh, en la búsqueda por conducir el proceso de creación a partir como de nada y de todo, eh, empezaron a tomar decisiones y creo que el grupo, personalmente yo y un poco el grupo, no acusábamos esas decisiones y no las ejecutábamos como tal. Por eso la obra, este proceso de Dark es tan paradigmático como para después el funcionamiento de la compañía. Y eso obviamente producía tensiones. Entonces ya, en lo personal, yo siempre he participado de la realización de las obras y de la implementación técnica, diría yo, junto con el Pablo, no sé, en Dark, para ir a lo más concreto, construcción de máscaras, de utilería, eh, construcción de la escenografía, hicimos la pantalla del fondo, hicimos la maniobra para que la pantalla, que al final de la obra se iba para arriba, eh, así. Iluminación, trabajamos ejecutando el diseño de iluminación de la Loren. Entonces sí, hubo también un movimiento de roles. Y lo que no es solo yo, sino que sería todo el grupo, y esto sí de manera que intentamos metodologizar, fue la escritura. Lo- el- el- hay una carpeta que es de dramaturgia colectiva y trabajábamos escribiendo. Pues, Eso lo o hicimos sea, todos igual es y bien todas. interesante esa dinámica como Sí. del proceso, po, como si tú vas contando como tenían una lógica de trabajar. Una pregunta como muy así para nosotros llenar como algunas cosas. Si tú tuvieras que poner como las palabras claves de Dark, o sea, así si fueran como, ¿cuáles son para ti las palabras claves de Dark como obra, como proceso, como ese proceso en curso? Tuviera que elegir como 5 palabras claves, ¿qué pensaríais? Chuta. Pero como palabras que nosotros, como consecuencias No, del así como proceso o muy premisas que nos aleatorio, pusimos. muy Claro, aleatorio, como realmente, o sea, palabras. si yo te buscara en Google y pusiera Dark, ¿cuál sería la otra palabra que tendría que buscar para encontrar eso preciso que estáis buscando como Ya, para... desde el punto de vista del espectador, yo espectador de la obra diría como eh, confusión, arbitrariedad, estimulación, eh, imágenes. Y desde el punto de vista como desde el interior, diría honestidad, creo que fue una palabra así como un eje que nos impedía avanzar, nos impedía como sentir que estábamos haciendo algo sincero más que honesto, sincero. La imposibilidad de acceder a algo como sincero, a un estado del arte sincero, una cosa así.
experimentación, desconfianza, y por otro lado, arrojo al mismo tiempo. Eso, sí, por ahí. Buenas palabras. Sí, total. Por ahí. Yo había hecho el ejercicio de la Connie igual, que propuso Ya. la Connie. Bacán. Digo, que Oye, están disponibles esas cosas, eso que dijo. bacán. Antes de pasar a eso, que Sí, podríamos conversarlo en torno al ejercicio, a propósito de la escritura también colectiva, te quería leer un extracto que aparece, creo que en el mismo texto que consolida después el Juan Pablo. No me acuerdo Ya. si es ahí en el texto que él consolida de la suma de los textos de los ejercicios que hicieron, ¿Ya? o si es en otra parte, que no me acuerdo bien de dónde lo saqué, pero lo saqué de la carpeta de escrituras colectivas, que dice, la obra avanza de la misma manera que el cuchillo de un carnicero, asesinado, cortando, desmembrando, retirando la piel, dejando entrever los nervios, los músculos, hasta llegar al hueso, que no siempre es lo más profundo. ¿Qué es eso, Guille? Mira, ¿Cómo qué pasa con ese texto? Es muy enigmático. Mira, voy a tratar de vincular cosas. Ya, perfecto. Para tratar de explicármelo. Estaba Santa Juana de los Mataderos, ¿cierto? Y era una obra que la leíamos y no producía mucho, no producía nada. Y en este tono medio lírico, y tratando de contar esta fábula, nunca decidimos, nunca nos pusimos ni a montar una escena. Pero el contexto de Santa Juana de los Mataderos son los mataderos, ¿cierto? Son el negocio de la carne en Chicago. Entonces, Viviana Nas, en un ejercicio brutal, nos preguntamos para un ensayo, dijimos, traigan algún material que les surja a partir del título, Dark. Entonces estaba Dark, Santa Juana de los Mataderos, a ver que traigan material. Y la Viviana trajo un documental de los mataderos, del proceso de faena de los animales para la carne, para el consumo. Y no sé dónde lo encontró, no sé de cuál era, y fue entre una sensación grupal y, o sea, produjo mucho impacto el documental. Era muy crudo y produjo mucho impacto. Y estaba repleto de imágenes como sin higienizar, de eso, de cuchillos entrando, tanto como puestos en su contexto como en el plano dentro de la línea de producción, de las reses colgando y los cerdos colgando, pero también primeros planos. Tendría que ir me sorprendí revisando el drive que no estuviera. Lo voy a revisar. Buscar, quiero decir, rebuscar. Entonces, pregnó mucho la imagen de los cuchillos. Eso diría como fuente, ¿cachai? Ahora hacia la construcción dramatúrgica, decir que la obra avanza y ofrecer esas imágenes, no sé. Lo dejémoslo como pregunta para el Juan Pablo, a ver si ¿qué nos dice? Sí, pues hay algo con la carne igual, o sea, en el sentido como incluso no sé, pero esta es como una cuestión más personal, que cuando veo las cosas que pasan ahí, pasa algo con la carne como cuando uno dice en inglés como in the flesh, como algo que está como encarnado, ¿cachai? Que se sabe como por la experiencia, esa carne, no la carne que se come, sino que como una creación así como muy corporal, pues, ¿cachai? Como que hay algo de eso, no sé. Claro, y ahora me gustaría, ahora entré a dudar porque supuse que era referido como a la construcción dramatúrgica de la obra, pero a lo mejor refiere a la puesta en escena. No sé, entonces si refiere a la puesta en escena, podría dar ciertas luces como, con estas imágenes, insisto, que teníamos en la cabeza de los cuchitos, como de la estructura también de la obra. También, sí, también puede ¿Cachai? ser. Incluso como a mí me hizo pensar a propósito de la palabra clave que pusiste de sincero, o la imposibilidad en verdad de acceder a lo sincero, Claro. cuando dice en esta frase, dice,
que la obra avanza de la misma manera que el cuchillo de un carnicero, y después dice hasta llegar a los músculos, hasta atravesar los músculos, hasta llegar al hueso, que no siempre es lo más profundo. A Sí, propósito de la pregunta de si es posible acceder justamente a eso que es como la médula o lo más profundo, hay algo allí sí, como muy, muy sí, dark. como, y como de desesperanza por un lado, pero de sinceridad por otro. Me acuerdo que la Bibi hablaba harto del horror vacui durante el proceso, y creo que era como horror vacui sobre como, eh, ¿cómo dice Shakespeare? Es como nada puede, de la nada nada sale, entonces horror vacui de no saber qué hacer, llegar al ensayo y no saber qué hacer, y por otro lado, el temor de que al final de todo encontremos o concluyamos que no hay nada, ¿cachai? Está un poco abstracto, pero era creo, una sensación que estaba Sí, ahí. entiendo. Sí. Sí. Entonces creo que sí, puede referir a eso. Me parece una buena imagen. Leída de nuevo, una buena imagen. Oye, Guille, y una pregunta si yo te pidiera, por ejemplo, como diagramar ese proceso, ¿cómo fue para ti? Así como, bueno, uno puede hacer después diagramas y esquemas mentales, pero si tú me tuvieras que hacer un pequeño relato de tu experiencia en la obra, claro, ya nos vais contando algunos antecedentes, pero ¿cómo la resumiría y cómo se la contaría ya a alguien que no conoce la obra, por ejemplo? ¿Qué es? ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo se disparó? ¿Y cómo se concretó? Como, creo como el proceso fue como un movimiento horizontal en el sentido de generación de material, generación de material, generación de material, informe y muy voluminoso, y luego vertical, así como intentando ordenar y profundizar. eh, y eso costó mucho dar ese paso, hacer ese, pasar de engrosar a profundizar, porque implicaba seleccionar. Y carecíamos de criterios para seleccionar. Y repito, la dirección cuando intentaba seleccionar había rebeldía del resto del equipo a veces. Y, y lo que permitió, creo, como, ok, empezar a ceder, fue como tomar distancia, fue ya pasaba el tiempo y no éramos capaces de construir, como construir con el material. Y el Nicolás y la Loren dijeron, tranquilos, paremos un poco, paremos de intentar montar, digamos, de hacer obra, y demos otro ejercicio de escritura, y nos dijeron que escribiéramos una bitácora del proceso, sin, la única premisa era sin mencionar que quiénes son los que están pasando por el proceso y qué están haciendo. eh, y eso permitió mirar como cierta distancia, creo. Ahí fueron súper inteligentes ellas dos. Y sin cierta distancia y empezar a decir, ok, esto que estábamos viviendo y generando, podemos mirarlo también. Y en base a eso ir seleccionando y decantando. Y no tenemos que ser pura experiencia, pura experiencia, pura experiencia, pura experiencia, a lo que no le podíamos dar forma. Y ahí apareció como el universo, después apareció, de hecho a partir de esos ejercicios aparecieron nombres, y yo ya me podía referir a Juan Pablo como Arellano, cacha la weá, como tan elemental, po, la cagó, la vuelta que hubo que darse. Entonces, ya, ¿y quién es? Bueno, no sé, es un apellido, a él se le dice así, es Juana, Juana es esta niña que anda con una cámara, como, y empezó como a tranquilizarse un poco y a tomar distancia. Eso Oye, sería como el diagrama, creo. Guille, ¿Mm? cuánto tiempo duró el proceso? ¿Fue un proceso como un año? Fue largo, eso es lo otro. Eh, fue... No te quiero mentir. Lo voy a revisar. Es un ¿Cuánto fue? fondart, debe ser más o menos un año, ¿no? O, no, menos. Más o menos, bueno, depende de cuándo Mm. contamos que empieza, pues. Si es que empieza desde la postulación y el diseño de la producción del proyecto, o ya una vez que se adjudicaron los fondos y nos juntamos el primer día a ensayar.
o a diseñar los ensayos. Claro, eso es bueno Sí. ¿Cuándo se pensarlo también. estrenó? Es interesante Partir esa en pregunta antes, en po. todo caso. ¿Cuándo empieza la creación de una obra? Oye, Sí, Guille, po. si tenéis, Voy a buscar podemos... cuándo se estrenó. Ya. ¿Ya? El 2016 se estrenó, pero la Sí, la fecha, no sé, fecha, yo me acuerdo que porque era verano en Matucana. empezamos en marzo y no, pasamos, yo creo, marzo, abril, mayo, julio, ¿habrá sido agosto? Mira, lo voy a confirmar, pero yo creo que 6 Ya, meses estuvimos, desde que se empezó a 6 ensayar, meses creando. ¿Y yo dónde creo. estuvieron ensayando? ¿Estuvieron Hay unas fotos muy lindas. en Checoslovaquia, no? Eh, No. no, no teníamos lugar de ensayo y llegamos a la estación Mapocho, a una sala que no sé si la conocen, que queda en el menos 3. No, no. Es una sala muy chiquitita, blanca, que queda como hacia -3, no tiene ventanas, no tiene nada. Y era como, por un lado, ideal porque nadie más lo usaba, nosotros teníamos las llaves, podíamos estar el tiempo que quisiéramos ahí, pero era muy chica, insisto, subterráneo, llovía y le caía el agua, ¿cachai? Y quedaba, por eso en la obra se habla de que el agua inundó y mancha las paredes. Eh, y estuvimos ahí hasta que ya no podíamos estar más ahí, porque no cabíamos, y ahí empezamos a movernos. Ensayamos a veces en el Teatro Cousiño, que es este Teatro Parque Cousiño, que está ahí en San Ignacio con Mata, donde se hacen obras para colegio y que en las tardes, Del noches queda Mario el Mario Contreras. Contreras, el Mario Contreras, sin decirle al Excelente. Mario, Ah, y sino que al Lucho nomás, que es el que le maneja el teatro, y después teníamos la bodega, después ya no pudimos seguir ahí, y teníamos todas las cosas en una bodega, que era un galpón que arrendaba la Malucha Pinto, en Independencia, y ahí nos fuimos para allá, pero ahí tuvimos que correr todo, es que hay una foto, esa foto la voy a buscar. búscala, yo voy a poner Y ahí pantalla, para que puedas compartir pantalla. es que tendría que dejar si la tengo acá. Claro, entonces estuvieron todo el 2016 y ensayaban todos los días. O 3 veces a la semana, Eh, aprox. no, ensayábamos 3 veces a la semana, sí. Es que Y yo me acuerdo mucho porque estuve muy cerca de la Vivi en ese tiempo del proceso. Yo me pucha, acuerdo. la Y Vivi. fue súper complejo, sí. Complejo, Sí, pues, ¿cierto? Yo creo que sí. ella, o sea, lo sufrió, seguro. Sí, pues mucho. Y después más encima, como esta decisión y ella que tenía que salir, o tenía, ¿no? Pero la propuesta era que saliera desnuda, entonces además como ya para rematar así la sensación de exposición. Mm. Oh, sí. Sí, fue bien heavy. Fue Sí. una época bien dark. Mi unidad. Sí, yo no puedo, yo como acá te puse que todos pueden compartir pantalla, pero yo si abro Chrome se Claro. me cae todo. Así que estoy Ah, sí, 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 Oye, sí, sí. solamente con yo Zoom justo, abierto. yo justo a tu carpeta, Guille, no tengo acceso. Como que tú me tenés que dar acceso a la carpeta que subieron te solicité, de todas maneras, de Ya. colectivo zoológico, ¿ya? Porque puedo ver las otras las subió el Pablo y las puedo ver todas, pero la tuya no. Entonces, en teoría, la experiencia para el, no sé, burro que quiera ver Oye, Vitalidad Ballena. oye, el Jordi que habla fuerte. Oye, me parece que me quedé pegada. ¿No? Sácate el audio, se cayó el Guille. Sí, eso te iba a decir que se cayó. Pedimos ayuda directamente y llegamos,
La Loren se ve hasta gorda, po. Cagada de frío. Cacha, po. Desorden. ¿Eso dónde estaban? ¿En el galpón de la Malucha Pinto? Sí, un galpón que no era de ella, sino que la arrendaba Ya. y nosotros, allá están las cosas, la escenografía de No Tenemos atrás. Y nosotros arrendamos para dejar las cosas ahí, la bodega. Entonces era un poco más Bacán. amplio. Pero ¿qué onda así con ese bracero chiquillo? Así sí, como al borde del po. incendio. Nada, Por eso con las ahí manos ahí es como que volvieron al periodo de los procesos sin financiamiento, pero con financiamiento en verdad. pero con financiamiento y con mucho tiempo, ¿cachai? Y de hecho con mucho financiamiento es el fondar más grande. Dark fue el fondar más Mira. grande. Entonces, no sé. Eh, y después, para ser justos, ya dijimos, pedimos ayuda, tuvimos lo que pudimos ahí. El Germán iba a ensayar a veces con la Celeste, que era su hija, que era muy chica, tenía como 2 años. Imagínate ahí y decir, bueno. Y llegamos a Teatro Cinema, les pedimos ayuda a ellos. Que Estas en ese fotos momento son de tenían, la carpeta, Guille, de la Paula. de la Paula, del archivo Ya, compartido, sí. ya. Y ahí todo cambió, po. Ahí les pedimos ayuda, pero imagínate, o sea, nos cambiamos como 5 veces de sala. Wow. Entonces, pero fue como eso, como o les pagábamos algo que teníamos y todo, pero pedir ayuda principalmente, para poder ir a un escenario, ¿cachai? Y poder hacerlo. Eso con el lugar de ensayo. Oye, Oye, y Guille, ahora, ¿Mm? dale, Pía, dale. no, que te quería preguntar si tú podías abrir tu carpeta para que nos Sí, mostrara y escuchar como tu propia versión de lo que pusiste ahí, como saber un poco. O sea, si es que el documento que elegiste es de tu carpeta de acá o del archivo. tú dices antes. No, como, claro, Ya, antes. ya, perfecto. Y ahí vamos, terminamos con lo otro. ¿Estoy compartiendo? Sí. Sí, sí. Ya está en mi carpeta de Dark del archivo que estuvimos haciendo. Están los textos, están algún material como de la ficha artística, la ficha técnica, que ellos hacían la ficha técnica con con la Loren. De las obras, los ejercicios dramatúrgicos, las carpetas personales son estas. En algún momento empezó a llegar como la sensación de, permite, como la distancia cultural, da una sensación como de sinceridad, ¿o no? Como de género, lo que quiero decir. No sé. Y la Loren quería que yo fuera un cavernícola. Sé que estos no son cavernícolas, sé que no es lo mismo, estas personas, pero en general si las imágenes de cavernícolas que uno encuentra son como para la risa, ¿cachai? Entonces era como retrotraerse, o al menos ¿Y esas alejarse de imágenes las esta buscaba ahí cultura como en internet occidental. siempre? ¿O internet? Sí, internet. Y bueno, están los Segnas también, que es impresionante, ¿o no? Su estética, su imaginario, lo encuentro muy impresionante. Eso, y a la par que la Bibi llevó el documental de lo. Por eso aquí hay homínidos. A la par que ¿cachai? Que es más como museístico y menos como en situación. Sí, pero Lo igual de hay algo los. ahí como con el artificio, con lo artificial, Sí, como la cera, ¿cachai? Las sí, máscaras. sí. A la par que la Bibi, en ese momento que llevó los mataderos, yo hicimos un, un estudio de la luz eléctrica
porque dark estaba como concepto, evidentemente lleva como a lo oscuro, pero a la connotación de lo oscuro. Pero un punto de entrada fue la idea de la oscuridad concreta, la ausencia de luz, antes incluso de que eso tenga un contenido o una carga simbólica. Entonces, como para mí fue muy pregnante y muy importante tomar conciencia de que la luz eléctrica es muy reciente. Yo creo que hay dos cosas como así impresionantes que la especie ha buscado durante miles de años de evolución y son muy recientes y se nos olvida que son tan recientes. Una es la luz eléctrica, la energía eléctrica, pero a partir de la energía eléctrica la luz, poder ver en la noche, es súper reciente. Y volar, y los aviones también. Eso también es súper reciente, son 100 años, implementado ya más, un poquito más extendido, son 100 años de que podemos ver en la noche, lo encuentro impresionante. Entonces, la idea de que a través de la luz eléctrica existía la promesa de que íbamos a salir de las tinieblas, era un punto de entrada a la obra también. Entonces, esta carpeta tiene los materiales para compartir eso. Qué genial. Oye, qué genial, lo encuentro muy genial, perdón, Guille, que te interrumpa, que Sí. es muy distinto a que tú, por ejemplo, no estés relatando lo que ocurre, lo que pasa en la carpeta, a uno sola entrar en el drive, po. Es Claro, súper claro. rico escucharte y conducirnos en este laberinto de imágenes, po. Claro, pero y por lo mismo, si cada uno lo hiciera, cada uno lo hiciera, daría cuenta de, de lo vasto y de lo informe al mismo tiempo, ¿cachai? Porque mira, de dónde uno venía. Y también yo sentía resentimiento a veces, como decía, estamos trabajando mucho, estamos disponiendo mucho material, sensibilidad, trabajo, y la dirección no lo toma. Pero por otro lado, pensándolo ahora, no solo ahora, sino que hace un tiempo también, como era imposible que tomaran todo, o sea, no porque el material pudiera ser útil, necesariamente tenía que ser tomado, ¿cachai? Era imposible, de alguna manera, para ser justo. Entonces, este material tiene que ver con eso. Aquí hay un archivo de Chilectra, que es muy fome de algún punto de vista, pero relata la llegada de la luz eléctrica, la luz cuando se pusieron luminarias en las ciudades, acá en Chile. Puta, y es súper reciente y creo que hace una diferencia muy grande. Y de esto llegamos esto es muy lindo y no sé si conocen a Abelardo Morel, ese fotógrafo. No, yo no. Ya, el tipo, y lo digo porque además esto tiene que ver con el proceso creativo en el que estamos ahora, que, bueno, no vamos a entrar ahora a detallarlo. El tipo construye cámaras oscuras, pero de gran tamaño. Una cámara oscura es cualquier espacio, ¿cierto?, hermético a la luz, al que se le practica un orificio pequeño. La luz por simple refracción, esto es sin lentes, sin ningún estímulo digital ni externo, la luz por simple refracción, como la luz siempre está rebotando, ¿cierto?, rebota en los cuerpos que están afuera de esta caja oscura, entran por el orificio y se proyecta la imagen, pero invertida en la pared contraria al orificio, ¿cierto? Y eso es el principio del ojo humano, el principio de las cámaras fotográficas, la cámara del celular, de todo, ¿cierto? Este tipo lo que hace es que oscurece habitaciones, ya completamente cerradas. Como ya tiene cierto estatus y todo, oscurece habitaciones en la suite del hotel no sé dónde, sobre la Plaza San Marcos, en Nueva York, arriba de la Quinta Avenida, no sé. Oscurece las habitaciones completamente, practica el orificio, por lo tanto, de manera análoga, ingresa la imagen del exterior y él deja una cámara fotográfica fotografiando, mirando esa proyección natural de la luz. Que entonces el exterior se proyecta sobre el interior y consigue imágenes como, qué pequeñita, como estas, ¿cachai? Por ejemplo, en París. Son alucinantes. Son alucinantes. Y eso lo hace solo siendo capaz de seleccionar la luz. En el fondo, la luz se vuelve imagen si es que uno es capaz de seleccionar y qué rayos, ¿cierto?, de luz están rebotando en una superficie. Y además, como el tiempo de exposición, la luz es tenue la que entra, la imagen es tenue, entonces como el tiempo de exposición en su cámara, mientras está, puede ser de un día,
o 2 días, algunas veces. Eh, 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 no queda fijado en las ciudades desiertas, digamos, o limpias de lo móvil. Alucinante. Bueno, hay un exterior de un... ¿Y cómo llegaste a él? Él es un fotógrafo, esta es su obra. Guasti ¿Pero tiene tú muchas obras lo distintas. cachabas de antes o buscando como para Buscando esto de la la... luz, ¿cachai? Buscando sobre la luz. Entonces, ¿y por qué con Dark? Porque, bueno, en algún momento decíamos como que la obra pudiera ser como una caja oscura y que la obra, en el fondo la obra proyecta la imagen de lo que es afuera, en fin, no sé. De hecho, en la obra, cuando se graba con la cámara y se proyecta en la pantalla, el Pablo la da vuelta a la imagen. Entonces está como que en la izquierda, derecha, derecha. Y operaciones como que fueron pregnando. Qué seco, Luan. Qué genial. Qué seco. Aquí está sacada al revés, Está ¿cachai? La cama está buenísima. arriba para que la ciudad que puso la cámara al revés. Qué seco, Luan. No, genera unas Y imágenes muy cuáticas. ahí, Claro, ahí ahí la luz. y esta es la que no está compartida. O sea, yo no tengo acceso, ¿cachai? Porque le Yo diste no acceso a la recuerdo. Connie, yo creo. Puede ser. No estoy segura. Ya, entonces yo les voy a compartir esta carpeta. ¿Pero solo la mía o todas las del archivo? A mí me parece... Tenemos acceso a todas. Parece que la tuya, la Pía, Exacto. le parecía Ya, que no. ahí Quizás hay entendí. que revisar. Ya, Puedo mirar todas las demás, pero la tuya no puedo. justo, ya. Bueno, fue una media vuelta. Después con la obra, incluso esta que dice Santiago es mío y a la niña lechuza, hicimos hasta unos talleres con gente de Colina, con unos adolescentes de Colina. El proceso fue hermoso. Hicimos un guión audiovisual, escénico audiovisual, y lo hicimos actuar en la obra. Se grababan con las cámaras, con un cuento escribimos un cuento de una niña que puede ver en la oscuridad, Eso fue el 2018. justamente. Oye, ¿y de ese taller tienen imágenes? ¿O no? ¿Hacía algún registro? Sí, pues sí, están los chiquillos ahí Ya, pues, está bueno actuando y eso. todo, sí, fue más lindo. Claro, pero eso, claro, eso es 2 años después Del proceso. Pero sí. fue toda una vuelta porque la obra de ellos funcionaba en la escenografía de Dark. Entonces era instalar Mira. el relato que se creó con ellos, pero en la escenografía de Dark y con los procedimientos de Ay, Dark, qué con las genial. cámaras y todo. Entonces, Creo que sería súper bueno incluir algo de eso, como contarlo sí, como po. una Genial. partecita, sí, incluirlo en este relato. Y el relato, de hecho, Ya, es el relato de una niña que es nictálope, que es esa enfermedad que te ¿qué permite... es eso? Una persona nictálope tiene, no me acuerdo cuál es concretamente la desviación o la alteración en las células receptoras de luz en el ojo, que le permiten ver mejor de noche que de día. Con menos Wow, luz como que los con más gatos. luz. Entonces esta niña es una niña, por eso se llama la niña lechuza, porque ve mejor de noche que de día. Y como ve mejor de noche que de día, ve cosas que no debería ver. Ese es el relato. Ah, Yo creo que la Paula tiene... Entonces, pero O sea, para llegar a eso, nos habíamos dado o sea, nos habíamos, creo, como hacer el camino de sanarse, ¿cachai? Los que quisimos. igual es muy bonito como yo lo digo de afuera y como muy como pensar el rollo luz, oscuridad, visión, ceguera, como lo profundo, lo externo. Encuentro que están llenos como de esos lugares que al final, no sé qué edad tenían ustedes cuando hicieron la obra, 20, 30, 30. Siento que es 27, como 30. un momento, sí, pues 30, ¿no? ¿Qué edad tenían ahora? Si fue el 2016. 32, Tenían como 32, sí. sí, ¿O no? 32, entre 28 y 32 más o menos. Claro, siento que es como un momento también interesante como en la, no sé, como que también eso puede decir algo. Bueno, pero algo. Por eso Oye, no- Guille, como Aquí tiene, para... aquí tiene la Paula, perdón, las Sí, diga. fotos hicimos una función y estaba lleno, estaba repleto, y el público era adolescente, y nosotros dijimos qué va a De la pasar niña acá. lechuza. Y los chiquillos lo hicieron súper bien, sí, po. Y después Ay, qué venía una bien. función de Dark, ¿cachai? Y aquí estaban haciendo, esto era como grababan unos primeros planos
Bueno, no. Ya lo vi. Qué genial. Oye, yo no conocía esa, algo me acuerdo de que estaban haciendo algo con Colina, pero nunca supe Sí, más detalles, me parece fascinante. seco. Esa es Y como una acuarela, ¿sí o no? O sí, es como, que sí, como agua, entraban, como tinta. como la niña veía mejor de noche que de día, empezaba a enterarse de cosas. La niña estaba en un orfanato. Orfanato, ya no se usa la palabra. Eh, Porque ellos querían trabajar con cosas del Sename y todo. Entonces, la cabra chica veía abusos. Entonces, entraban unos tipos como medios con delantales, así. Era un poco gráfico, así, pero bueno, había que hacerlo muy rápido. Y los dormían, ¿cachai? A los niños, con inyecciones. Pero las inyecciones tenían líquidos de colores y aquí ellos mismos lo echaban sobre unas bateas con agua y cuando se mezclaban los líquidos de colores, lo grababan, ¿cachai? Hacían un primer plano. Entonces, en realidad tiene Qué movimiento, esto es como buena. los colores, y movían la batea y hacían su arte. Bacán, Y, bacán. Oye, perdón, dale. Guille, perdón, que yo me Sí, dale, acelere, dale. pero como que podríamos, que quiero que nos compartas la foto o el documento que tú escogiste, como Ya, para ir, aunque ya hemos visitado harto y le hemos dado vueltas por aquí y por allá, pero sería genial poder ver esa lección que hiciste. sí, yo igual esto les contaba que lo compartimos con los chiquillos la otra vez. O sea, en la reunión, ayer tuvimos reunión y lo compartimos, ¿ya? Entonces, soy yo, pero no soy Bueno, solo yo, pero soy yo. Bacán, súper. Ya, me confundí. Aquí. Pero bueno, veamos si sale. Y elegí dos cosas. Una, no, perdón, es... em, bueno, esta, que resume esto que yo ya dije, como la sensación de cuando uno mira, en este caso una representación, pero de otra cultura, a mí me produce, no sé por qué, una sensación de algo genuino, que es algo genuino o sincero, que es algo que buscábamos, creo, en el proceso, ¿cachai? Con el proceso, buscar algo sincero. ¿Opuesto a qué? Sincero opuesto como a, no sé, no sé a qué, no sé a qué, pero al artificio vacío en el teatro, una cosa así. Lo digo como algo de lo que me arrepiento de haberlo llevado al extremo, esta búsqueda. Eh, y hay quizá incluso un paternalismo, porque a mí me surge esta sensación de genuino, de sincero cuando lo veo, pero quizás no, quizás visto desde el interior, no sé. Pero bueno, esta situación de representación. Y que era parte del material de imágenes que aportó la Lorén desde el principio de la obra para referirse a lo ritual, porque ella pensaba que el ritual era uno de los temas de la obra. ¿ese es Eso, el origen de esa imagen? no. Ya no. El origen, No como así, sé, los como, créditos de la foto, digamos, o o el decir como lugar. es una, claro, un lugar, porque No. para mí, claro, uno de puro prejuicio yo diría, obvio, África a principios del siglo XX, Claro, pero no tengo idea, ¿cachai? Pura generalidad, ya, no lo sé. En ese ya. sentido fuimos como, si se quiere, como irresponsables también, como ir buscar y traer, pero no con un rigor documental para nada. No, Claro, no está era bien, será. esa foto, Guille, tú habláis fue algo que fue en los comienzos del proceso que Sí, trajo la Loren. sí. Y después volvió a aparecer porque había una máscara y la Loren quería que hiciéramos máscara. Nos pusimos a hacer máscara. Después nunca aparecieron las máscaras en la obra, pero Claro. estuvimos haciendo máscara. Y entonces era uno de los referentes de máscara. Aparte ¿Y qué otro? que
el vestuario, digamos, el disfraz es como un practicable al mismo tiempo porque le eleva la altura, viste que la cabeza de la persona está más abajo que él, entonces le modifica el cuerpo, no sé, era como... Eso, y creo yo que tiene relación con esto, que es un texto de la dramaturgia colectiva, que es... Sí, ya. Que es un textito muy corto que era a partir de las premisas y los ejercicios que hacía el Juan Pablo para generar material textual. ¿Lo leo? Sí, sí, Ya. bacán. Él siempre empezábamos escribiendo sin parar y sin pensar, como sin programarse. Entonces, y él ponía una canción. Y puso The End, po, de The Doors, que dura como 12 minutos la canción. Entonces, esto era como, obviamente uno no estaba limpio, pues, sino que trataba de conducir más o menos lo que surgiera, bueno, en fin. Pero yo creo que se va a entender por qué. Entonces dice, quiero trabajar contigo. Estoy chato de los hueones poseros que aparentan, se compran la ropa que hay que comprarse, van a las fiestas que hay que ir, pero no corren ningún riesgo de verdad. Pequeños adolescentes de 20, 30 y 40 años. Adolescentes para siempre, chupando la teta del Estado como chupaban la teta de su mamá y su primera polola. Cierre comillas. Eso decía la carta que me mandó el danés. Adjuntaba el cadáver de un gorrión. Muy avanzada la descomposición. Muy negros los huesitos del pajarito. Usamos esas palabras para hacer las letras del primer EP que grabamos, 2 semanas después de que él me había mandado la carta. Grabamos una presentación en vivo en un bar que ya no existe. Salimos y vimos que estaba lleno de putitas poseras y alcohólicos perdidos, que podían estar ahí o en cualquier otra parte, haciendo lo mismo. Sus poleras negras eran un accidente. Lo mismo podían estar vestidos de rosado o verde flúor. El danés se enojó mucho y para demostrar de qué estaba hecho, se quebró una botella de cerveza en la cabeza. Con lo que le quedó en la mano, se empezó a cortar los brazos y el pecho. Nosotros seguimos tocando y él empezó a masticar los vidrios que estaban en el suelo y a escupírselos a la gente. Algunos pusieron cara de asco, hasta se les pasó el efecto de lo que fuera que tenían adentro. Tocamos muy fuerte y la tocata terminó arriba, muy arriba, casi alcanzando el infierno. El danés se cortó hasta que se desmayó. Lo llevamos al camarín y le curamos las heridas con vodka. Despertó, lloró, fumó, nos reímos y nos hicimos famosos. Hace 17 años que no veo al danés, no lo visito desde que lo transfirieron a Molina. Todavía guardo la carta. El gorrión, por supuesto, ya es parte de la tierra. Ya, ese es el texto como que creo que resumía como la sensación esa, de querer rebasar los límites para que... rebasar los límites como en el escenario. Y creo que eso fue muy costoso durante el proceso. Pero esa Ahí era la está sensación. buenísimo. Qué buena, Están qué buena. súper interesantes las relaciones y nos abren como posibilidades. ¿Sabéis qué, Guille? Habían 2 cosas que nosotros habíamos pensado ¿Ya? que quizás se pueden animar a hacerlas. Una, Dime, yo lo habíamos- transmito y a lo ver si te hacemos. les da ganas. Que justo Sí. apareció cuando leíste este texto, a propósito, que habíamos pensado que los archivos podían ir acompañados de una lista de Spotify. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, que si les tinca como ir creando juntos una lista, y como que justo dijiste ahí The End y The Doors, y no sé, Sí. pueden ser músicas propias, pueden ser lo que ustedes quieran, y como armar una lista de unos 10, 12 canciones que podrían estar abajo vinculadas en el sitio y la gente podría escucharlas como que no tienen por qué ser como que las usaron, es como las canciones Ya. que ustedes, como les parece que suena Dark, ¿cachai? Eso. Bueno, ese relato está relacionado con una banda que se llama Mayhem. No sé si conocen, o como de metal así escandinavo. Son unos No, jóvenes que lideraban el movimiento en Suecia, que quemaban iglesias. Realmente las quemaban. Y la banda tenía el vocalista era danés, efectivamente. Y su como postulación, los tipos pidieron cassette todavía en los 90, cantando, ¿cachai? Porque necesitamos vocalistas. Y el weón, en vez de mandar el cassette, mandó un gorrión muerto, ¿cachai? Como diciendo, esto va en serio. La historia termina horrible y
visitamos un poco la historia de la banda a propósito de Dark y la cuestión termina horrible porque el tipo, bueno, estaba muy mal en realidad y se suicida, se pega un escopetazo. Vivía solo, ya no tenía mucho contacto, estaba en un periodo muy oscuro, y el que lo llega a ver, porque no contestaba en los días, es el guitarrista de la banda, el compañero, el co-líder de la banda. Lo llega a ver y se encuentra con la escena, y le saca fotos, andaba con una cámara, fotos análogas, y las fotos son del cuerpo, de todo, y las fotos las usan en la carátula del siguiente cassette que sacaron los tipos. Es una historia como Wow. también de buenos que rebasaron, ¿cachai? Rebasaron los límites y, bueno, como una Qué escena heavy la historia. muy dark. Mayhem se llama la banda, así que podría haber Está una canción de bueno. Mayhem. De todas maneras. Ya, po. Oye, pero Michael está bueno. Mayhem. Igual el proyecto, si tú lo pensáis, es como súper romántico. O sea, romántico en el Sí, sentido como de romanticismo realmente, como buscar eso, sí, ir más allá, lo fantasmal, la muerte, la oscuridad. Está acuático. sí, Como... y teníamos el personaje de la Juana se desmayaba, le venían desmayos, pensábamos. Y había un problema porque la Biblia decía, no, porque claro, es mujer y se desmaya, como la, como que la hacía parecer débil, o que la minimizaba. Pero porque era una sensación así, casi como de vampiros y mujeres pálidas que se desmayan, una cosa así. Sí, yo Claro, creo que es como ese romántico. ángel, el ángel de la muerte, que es como el ideal de lo Sí, femenino en el romanticismo, sí, como esa mujer fantasmal, así. sí, sí. Y que, Sí. y que, y el romanticismo, una época donde todavía no había luz eléctrica, ¿cachai? Y se compartía la mitad de horas de tu día con luz y la otra mitad o No dormía y o no lo sé. quisierais, pero en tinieblas, ¿cachai? Y Frankenstein, pues Y como el monstruo Frankenstein, romántico que vive por la electricidad. Oh, no, me encantó. claro, Está claro, Frankenstein. no, Sí, no, está bueno. romántico. Sí, sí, creo que sí. Oye, Guille, tú Dígame. nos podéis mandar ahora en un mail el enlace de los dos documentos, porque como hay tanto documento para no perdernos, o si El queréis enlace, sí, o los sí, podéis descargar y mandárnoslos también como prefieras, pero como para poder tener este juego que acabáis de hacer de cruce entre estos dos documentos. Porque sí, también ahí es súper interesante cómo vamos armando cada uno de los elementos que componen la colección. No necesariamente un elemento es igual a una unidad documental. Por ejemplo, una entrada, una ajá, unidad documental puede ser un compendio de diversos archivos, ¿cachai? Y nosotros ahí somos sí, libres de poder ir haciendo ensambles que respondan O a sea, los ejercicios que hacemos. claro, estos ya, dos documentos pueden ser una sola unidad porque se completan con este tercer documento, que es lo que tú acabáis de hacer, leerlo, contarnos esto, ¿cachai? Este ah, breve. claro, Entonces ahí tenéis claro, como una claro, unidad. Eso está como entrete. Bueno, yo creo que de partida ha sido una súper buena reunión, como, como poder saber, entender, y algo que hablamos con la Connie mientras como tú no estabas y justo en ese momento que te sí, caíste, es que quizá, si les parece, quizá sería bueno hacer entrevistas individuales, como que un poco también en relación a sí, esto que tú estás diciendo, como el descuartizamiento, toda esta sí, idea. Entonces, lo mismo que acabamos de hacer contigo, quizás hacerlo con los otros, quienes quieran participar, o sea, muy abiertamente, sin obligaciones como... porque creo que después cuando esto esté todo junto en la web, podría completar como muchas versiones, ¿cachai? De una cosa. No sé, ¿qué te parece? creo que la gente se puede animar a decir incluso cosas que no diría si estamos juntos. Sí, me parece súper bien, buena idea. Buenísimo, Ya, súper. entonces yo le voy a mandar un correo con esto que me piden, Ya. compartiendo también la carpeta, eso. Y, Ahora por lo pe- menos como de constancia de la reunión, ¿ya? Bacán. Y nosotras igual, yo les voy a mandar un correo contando un poquito como algunas, como síntesis de la reunión, para que también se lo podáis compartir al Juan Pablo, si quieres ponerlos en copia, ahí Sí, a la Paula, a los que estén en el fondo interesados ahora, o ustedes ahí administran hacia el grupo. Po.
Genial, sí. ¿Y cómo agendamos un nuevo encuentro o la dinámica? O sea, yo creo que podríamos ahí tú mandar un mail y, por ejemplo, si tomamos Ya. esta decisión, que a mí me llama la atención porque también es distinto lo que estamos haciendo con otras compañías, entonces va a salir algo Ujú. diferente, de que agendemos como reuniones personales. Los que quieran participar, tú puedes mandar un mail a Ya, todos y los que quieran bacán. participar, Eso, coordinemos Yo lo todo hago. entre nosotros, eso, Claro. pues, sería eso, bacán. Súper. Y de sí, ahí, quizá al final un cierre, podríamos volver a tener una reunión contigo, que esté como liderando, Ya, y ahí hacer un ejercicio final, y yo creo que con eso ya tenemos más que material para ya, armar el sitio. ¿Ya? ya, buenísimo. Y la ya, lista, eso no lo noté. bacán. Entonces Lista tú, Guille, Spotify, sí, ya. le habláis con los del grupo que Te están escribo, ahora sí, y ahí tú mismo nos podéis mandar los contactos de ellos sí, para ir po, como agendando. ahí va. Sí, Ya, bacán, van a querer, van a estar felices. Es una buena idea, creo. bacán, bacán.